Hola y bienvenidos a Docus para dormir. Cierra los ojos un momento e imagina que el tiempo se estira como un río inmenso. Un río que fluye no por horas ni días, sino por millones de años, llevando consigo historias que jamás podrían caber en un solo libro. Historias de mundos que existieron antes que nosotros, de criaturas que reinaron en la tierra y luego desaparecieron como sueños que se desvanecen al amanecer. En este viaje, te invito a ponerte cómodo, a respirar lento, a dejar que tu mente se acomode como quien se prepara para dormir escuchando el susurro del universo. Porque hoy vamos a recorrer uno de los capítulos más profundos y enigmáticos de la historia del planeta. Las extinciones masivas. Eventos tan poderosos que reescribieron la vida en la Tierra. Episodios que borraron imperios naturales, que pusieron fin a eras enteras, y que abrieron camino a nuevas formas de vida, nuevos paisajes y nuevos protagonistas en el gran escenario del tiempo. A lo largo de esta historia, exploraremos mundos perdidos, mares silenciosos, cielos turbios, bosques eternos y criaturas que ya no existen pero que dejaron huellas en la roca, en el polvo y en la memoria del planeta. Pero antes de comenzar, te invito a dejar un like y a suscribirte al canal. Ese pequeño gesto ayuda a que más personas puedan relajarse, aprender y encontrar un momento de calma antes de dormir. Gracias por estar aquí, por acompañar este viaje y por crear juntos un lugar donde la ciencia también puede ser un refugio. Ahora, deja que tu respiración se vuelva lenta. Deja que la noche te envuelva. Y prepárate para viajar a los momentos más silenciosos, profundos y transformadores de la historia del planeta. ¿Qué es una extinción masiva? La Tierra gira en la oscuridad del espacio como una esfera azulada que respira. Nubes blancas se deslizan sobre océanos profundos. Montañas inmensas aparecen y desaparecen entre sombras. Parece eterna, inmóvil, serena. Pero la historia de la Tierra no es tranquila. Es una historia escrita con fuego, hielo, catástrofes, renacimientos y silencios interminables. Antes de que existieran los seres humanos, los dinosaurios, e incluso antes de las primeras hojas verdes que tocaron el sol, nuestro planeta ya había vivido ascensos y caídas de la vida. Ciclos completos de creación y destrucción que, a lo largo de miles de millones de años, moldearon todo lo que conocemos. La vida en la Tierra no ha sido una línea continua. Ha sido un pulso, un latido y un ritmo profundo. Y en ese ritmo, 5 grandes silencios marcaron la historia. Las extinciones masivas. Las extinciones masivas son momentos en los que la vida pierde más de la mitad de sus especies en un tiempo geológico breve. Millones de formas vivas desaparecen como si una mano gigantesca hubiese barrido la superficie del planeta. Pero incluso en medio de ese caos la vida encuentra maneras de regresar. Porque la Tierra, como un enorme organismo, siempre busca un nuevo equilibrio y el mundo en el que vivimos existe gracias a este. El clima, los océanos, la atmósfera, la luz del sol y los nutrientes del suelo. Todo coopera para permitir la vida. Pero ese equilibrio es frágil. A lo largo de la historia, los cambios han sido bruscos y poderosos. Océanos enteros se han evaporado. Continentes se han fracturado. Volcanes gigantes han oscurecido el cielo durante décadas. El hielo ha cubierto la mitad del planeta. Lluvias tóxicas han caído del cielo. Y meteoritos del tamaño de ciudades enteras han golpeado la Tierra sin piedad. Cada extinción masiva es distinta. Cada una tiene su propio tono, su propio clima y su propio silencio. Pero todas comparten algo. Después de la destrucción la vida vuelve. Siempre vuelve.
A veces tarda miles de años. Otras veces, millones. Pero la vida rebrota como una chispa escondida bajo las cenizas. Para comprender las extinciones masivas, primero debemos viajar a un tiempo remoto. A un periodo en el que la vida apenas empezaba, tímida y frágil, como un suspiro bajo las aguas. Es la Tierra hace 4.000 millones de años. No hay bosques, ni ríos, ni animales. Solo océanos inmensos y un cielo cargado de nubes rojizas. Ciudades de volcanes escupen magma, gases y relámpagos sobre una superficie ardiente. Los continentes aún no están definidos. Son fragmentos que flotan como islas gigantes en un mar caótico. Es un mundo hostil. Y aún así, algo comienza a cambiar. Bajo las aguas calientes, en la oscuridad de respiraderos hidrotermales, diminutas moléculas empiezan a organizarse. Primero son cadenas, luego estructuras, después membranas, hasta que finalmente, en algún rincón del océano, nace la primera célula. Pequeña, apenas perceptible, pero capaz de duplicarse, transformarse y evolucionar. Con ese gesto casi invisible, la historia de la vida comienza. Durante miles de millones de años, la vida en la Tierra fue simple. Microbios, algas, bacterias y organismos tan diminutos que jamás los verías a simple vista. Pero estos seres pequeños provocaron uno de los cambios más grandes en la historia del planeta. Llenaron el aire de oxígeno. Imagina el planeta respirando por primera vez. Ese oxígeno, que hoy es tan común, era entonces un veneno para muchas formas de vida primitivas. Millones de organismos murieron cuando la atmósfera empezó a cambiar. Fue la primera gran extinción. Un suceso silencioso y lento, pero devastador. La vida que sobrevivió se vio obligada a adaptarse, a evolucionar y a crear nuevas formas de energía. Y como respuesta, surgieron los primeros seres más complejos. Organismos capaces de usar oxígeno para crecer, moverse y diversificarse. Sin esa extinción la vida, tal como la conocemos, no existiría. La destrucción abrió las puertas a algo nuevo. Las extinciones masivas no son accidentes aislados. Son parte del funcionamiento profundo del planeta. Cada cierto tiempo, la Tierra respira de forma distinta. El clima cambia, los mares ascienden o retroceden, la corteza se fractura o los volcanes despiertan. A veces el sol brilla más, a veces menos. O un objeto desde el espacio se cruza en nuestro camino. En esos momentos, la vida debe enfrentarse a pruebas imposibles. Pero antes de sumergirnos en esas catástrofes antiguas, antes de hablar del Ordovícico, del Devónico, de la gran muerte del Pérmico y del cataclismo que borró a los dinosaurios, debemos detenernos en una idea fundamental. La destrucción no es el final. Es un cambio profundo. Una puerta que se abre. Un nuevo capítulo en la historia de la vida. La Tierra no intenta eliminar la vida. Solo cambia. Se transforma. Respira. Y las especies que logran adaptarse escriben el siguiente párrafo de esta historia inmensa. Hoy recorreremos juntos los 5 grandes colapsos de la vida. Pero no como una clase fría o un listado de cifras, sino como un viaje. Iremos a mares antiguos donde criaturas extrañas flotaban como sueños. Te llevaré a bosques gigantescos llenos de anfibios enormes. A desiertos tóxicos, cielos oscuros y océanos silenciosos. A un mundo congelado y a otro envuelto en fuego. Y luego, a la calma que sigue a toda tormenta. Porque cada extinción masiva es una historia completa. Un inicio, una caída, un silencio y un renacimiento. La extinción del Ordovícico silúrico.
Imagina que desciendes bajo la superficie de un mar primitivo. No hay peces que te resulten familiares. No existen ballenas, tiburones modernos ni corales como los que ves hoy. En su lugar, un bosque de formas extrañas se mece bajo las corrientes. Criaturas parecidas a lirios, ancladas al fondo como flores vivientes. Trilobites que avanzan como pequeños tanques de armadura. Medusas oscuras que laten como corazones flotantes. Y peces sin mandíbulas, suaves y primitivos. Que se deslizan en silencio. El mundo del Ordovícico, hace más de 440 millones de años, era un océano lleno de vida. La tierra estaba dominada por los mares. La vida florecía, crecía, y se diversificaba en colores, formas y estrategias nunca antes vistas. Era uno de los momentos más fértiles de la historia. Y sin embargo, algo invisible estaba a punto de cambiarlo todo. Muy lentamente, casi como un suspiro del planeta, la Tierra comenzó a enfriarse. El continente Gondwana, una enorme masa de tierra unida, empezó a deslizarse hacia el polo sur. A veces pensamos en los continentes como fijos e inmóviles, pero se mueven, aunque sea en un ritmo tan lento que nuestras vidas resultan insignificantes en comparación. Y cuando Gondwana llegó a regiones heladas, la nieve no se derritió. Día tras día, año tras año, siglo tras siglo, la capa blanca creció. Primero fueron montañas, luego valles, después tierras enteras cubiertas de hielo. Y mientras tanto, los océanos comenzaban a enfriarse como si alguien hubiera bajado el termostato. La vida marina, acostumbrada a aguas tibias y estables, empezó a sentirlo. Pero el verdadero desastre aún no había comenzado. Cuando los glaciares cubrieron el continente, ocurrió algo silencioso y devastador. Enormes cantidades de agua quedaron atrapadas en forma de hielo. Los océanos empezaron a descender. Y en miles de kilómetros de costas, el agua retrocede y retrocede, dejando al descubierto plataformas marinas que habían sido hogar de millones de criaturas. Los ecosistemas quedaron expuestos al aire. Los corales se secaron. Los trilobites quedaron atrapados en zonas donde antes había corrientes ricas en nutrientes. Y ahora solo había quietud. La vida marina comenzó a colapsar no por una explosión, ni por un impacto brutal, sino por el simple avance del frío. Es una extinción silenciosa. Una muerte por ausencia. Con el hielo creciendo, las corrientes oceánicas cambiaron. Las aguas profundas y cargadas de nutrientes, dejaron de subir. Las algas, el motor del oxígeno en los mares, empezaron a disminuir. El agua, de verde brillante, comenzó a apagarse. Para millones de criaturas, este cambio fue fatal. El océano se volvió pobre en alimento y pobre en oxígeno. Poco a poco, el mar empezó a sentirse como un desierto azul. Y como en cualquier desierto, la vida comenzó a desaparecer. El enfriamiento se intensificó hasta transformar el planeta en una versión antigua de una tierra bola de nieve. Con los polos expandiéndose hacia el ecuador, los mares eran fríos, casi inmóviles, con cielos pálidos, cargados de nubes finas que no dejan pasar el calor. Era un planeta silencioso. Un planeta blanco. En la superficie helada, ningún ser vivo podía sobrevivir. Bajo el hielo, la vida se redujo a pequeñas zonas donde el agua aún se mantenía líquida. La extinción ordovícico-silúrico eliminó alrededor del 85% de todas las especies marinas. Fue el primer gran silencio. Un silencio helado. Pero incluso en la noche más larga, el hielo comienza a rendirse. Después de cientos de miles de años, el clima empezó a cambiar. Los glaciares se retiraron lentamente, como gigantes cansados.
El océano volvió a subir. Las aguas templadas regresaron. Y en ese cambio, las criaturas que habían sobrevivido, las más resistentes, las más flexibles y las que habían encontrado refugio en los rincones más inesperados, empezaron a multiplicarse. Las algas volvieron a teñir los mares. Los corales reorganizaron sus colonias. Nuevos tipos de peces sin mandíbulas surgieron, probando formas diferentes de nadar, de alimentarse y de existir. La vida volvió, pero no igual. Volvió distinta. Volvió transformada. La extinción del Ordovícico silúrico no solo destruyó. También permitió algo nuevo. Muchas especies dominantes desaparecieron, abriendo el camino para otras formas de vida. Los peces comenzaron a diversificarse. Los ecosistemas se reorganizaron. Aparecieron nuevas cadenas alimenticias, nuevas estrategias, nuevos futuros posibles. La extinción creó espacio para la creatividad de la evolución. A veces, la historia avanza no por lo que permanece sino por lo que desaparece. La extinción del Devónico tardío. Es un mundo vibrante, fresco y lleno de posibilidades. Estamos hace unos 375 millones de años, en el período Devónico. Un tiempo que los paleontólogos llaman, la era de los peces. Bajo las aguas templadas del planeta, miles de especies nadan como si el océano fuese una catedral viva. Tiburones primitivos de formas estilizadas. Peces acorazados con mandíbulas nuevas y poderosas. Criaturas con aletas musculosas que parecen brazos. Pequeños vertebrados que experimentan con nuevos modos de moverse. El mar es un laboratorio de creatividad. Un escenario donde la evolución está probando ideas a un ritmo frenético, pero lo que ocurre en la Tierra es aún más sorprendente. Antes del Devónico, la tierra firme era casi estéril. Apenas habían musgos, líquenes y pequeñas plantas pegadas al suelo. Pero ahora, en este periodo vibrante, los primeros bosques comienzan a elevarse sobre colinas húmedas. Árboles primitivos, altos y extraños, empujan sus troncos hacia la luz solar. Estos eran bosques en los que los troncos eran huecos, las raíces eran simples, y las hojas eran formas incipientes. Apenas experimentos verdes. No había pájaros ni insectos modernos. No hay animales que trepen por las ramas, porque los animales aún no han aprendido a dominar la tierra. Solo un silencio verde. Estos bosques recién nacidos están cambiando el planeta de formas que nadie, ni siquiera la propia vida, puede comprender aún. Y ese cambio, tan lento y tan profundo, será el detonante de un desastre silencioso. Las plantas transforman la atmósfera. Absorben dióxido de carbono. Producen oxígeno. Y por primera vez en la historia, cubren grandes extensiones del planeta. Lo que no sabíamos, lo que la vida no podía prever, es que estos bosques jóvenes iban a desequilibrar el mundo. A medida que las plantas crecieron, absorbieron cantidades enormes de CO2, enfriando el planeta. Sus raíces liberaron nutrientes al suelo, que la lluvia arrastró hacia los ríos y luego hacia el mar. Allí, estos nutrientes desencadenaron algo inesperado. Una explosión de algas. Al principio, nada parecía preocupante. Eran solo algas. Verdes y abundantes. Un signo de fertilidad. Pero pronto el agua empezó a cambiar de color. Luego de olor. Después, de textura. Y finalmente, de vida. Cuando las algas mueren, se hunden. Y cuando se hunden, se descomponen. Y cuando se descomponen, consumen oxígeno. Los mares del Devónico empezaron a sofocarse lenta e inevitablemente. Capa por capa, las aguas profundas se volvieron anóxicas. Sin oxígeno. Oscuras. Tóxicas.
Queda un océano donde solo la superficie parece viva, mientras debajo todo está muerto, silencioso e inmóvil como una tumba líquida. Las criaturas que necesitaban aguas oxigenadas comenzaron a desaparecer. Peces acorazados gigantes, tiburones primitivos, criaturas extrañas que caminaban por el fondo, y los primeros invertebrados que intentaban explorar la tierra. Fue una muerte que avanzó como una sombra. No una explosión, no un impacto, sino una asfixia global. Casi el 75% de las especies marinas desaparecieron en esta extinción. Los arrecifes, que habían sido enormes ciudades de vida, se derrumbaron y tardaron 100 millones de años en recuperarse. Pocas veces en la historia un ecosistema ha sufrido un golpe tan profundo. Los grandes peces acorazados, como los Dunkleosteus, desaparecieron por completo. Los mares quedaron dominados por criaturas más pequeñas y más resistentes. La vida, como un coro antiguo, perdió muchas de sus voces más poderosas. Mientras los océanos se oscurecían, la tierra firme comenzaba a temblar bajo cambios inesperados. Las plantas, al expandirse, alteraron los suelos. Las raíces rompieron rocas. La lluvia erosionó colinas enteras. Los ríos se volvieron cargados de sedimentos. Todo era nuevo. Todo era inestable. Todo estaba cambiando demasiado rápido para que los ecosistemas pudieran adaptarse. Fue una revolución verde que casi destruye la vida que trataba de sustentar. A pesar del colapso, algunas criaturas encontraron refugio. Peces pequeños capaces de soportar aguas pobres en oxígeno. Organismos que vivían en zonas costeras turbulentas. Criaturas que podían migrar entre ambientes cambiantes. Y en los rincones silenciosos del planeta, donde la muerte no llegó, la evolución siguió trabajando. Nuevas formas de peces emergieron. Otros aprendieron a moverse entre el agua y la tierra. Los anfibios primitivos sobrevivieron y se convertirían en los antepasados de todos los vertebrados terrestres, incluyéndonos a nosotros. De algún modo, la extinción del Devónico abrió el camino para la vida fuera del agua. La muerte dio paso a un nuevo futuro. La extinción del Devónico tardío nos enseña algo esencial. A veces, la vida misma provoca los cambios que la destruyen. Los bosques, que eran símbolos de crecimiento, aceleraron el enfriamiento global. Las algas, símbolo de fertilidad, envenenaron el mar. El propio impulso de la vida por expandirse creó un desequilibrio que casi la detuvo. Pero no fue el final. Fue un ajuste. Un susurro del planeta diciendo: así no. Inténtalo de nuevo. La extinción del Pérmico-Triásico. Estamos hace 252 millones de años, cerca del final del Pérmico, cuando casi todos los continentes están unidos en un supercontinente gigantesco. Pangea. La vida prospera, pero es distinta a todo lo que conoces. Bosques de helechos altos como edificios. Desiertos inmensos que parten el mundo en dos. Insectos gigantes que baten sus alas sobre pantanos cálidos. Reptiles con cuerpos robustos y colmillos afilados. Criaturas que parecen mezcla de mamífero y reptil, con hocicos peculiares y posturas avanzadas. La vida ha conquistado tierra y mar con una diversidad inmensa. Pero esta belleza es también frágil. Y pronto, imperceptiblemente, todo comenzará a desmoronarse. Bajo la corteza de Pangea algo se está acumulando. Un pulso lento. Un estremecimiento. En Siberia, una grieta gigantesca en la Tierra comenzará a expulsar lava durante más de 1 millón de años. Un río de fuego interminable. Un hervidero que libera gases letales hacia la atmósfera.
Es el inicio de la trampa siberiana, uno de los eventos volcánicos más enormes de la historia. Pero no es una erupción explosiva. No es algo que destruya todo en un día. Es un goteo de desastres. Una respiración tóxica del planeta. Un envenenamiento lento que cambia la vida para siempre. Los volcanes liberan enormes cantidades de dióxido de carbono y dióxido de azufre. El clima empieza a fluctuar violentamente. Semanas sofocantes. Meses helados. Lluvias ácidas. Sequías interminables. Las plantas sufren. Los insectos desaparecen. Los bosques se marchitan como si alguien hubiese retirado el sol. Las cadenas alimenticias se rompen. Los herbívoros caen primero. Los depredadores, después. Pero esta, es solo la primera etapa del desastre. Mientras la atmósfera se descompone, los océanos cambian aún más rápido. El exceso de CO2 acidifica el agua. La temperatura de los mares sube. Las corrientes se detienen. El oxígeno comienza a desaparecer. Imagina un océano donde la superficie está caliente como un baño. Las profundidades son oscuras y tóxicas. Las criaturas buscan zonas frías que ya no existen. Y luego, lo impensable. Bacterias anaerobias, capaces de vivir sin oxígeno, comienzan a multiplicarse y liberan sulfuro de hidrógeno. Un gas púrpura, venenoso y mortal. Ese gas asciende a la atmósfera matando plantas y animales, y oscureciendo al planeta. El mundo se queda sin aliento. La combinación de volcanismo, calentamiento global, mares tóxicos y colapso vegetal culmina en la peor tragedia de la historia de la vida. El 96% de todas las especies marinas desaparecen. El 70% de las especies terrestres mueren. Y casi todos los ecosistemas colapsan. No queda ningún coral. Los bosques se extinguen. Los insectos sufren su primera gran desaparición. Pangea se convierte en un desierto inmenso, silencioso y desesperado. La Tierra había conocido extinciones. Pero nunca un silencio así. Este fue el punto más bajo en la historia de la vida. El abismo. La noche más oscura. A pesar del caos, algunas formas de vida resisten. Pequeños reptiles. Ancestros de los mamíferos que se refugian en madrigueras. Peces diminutos capaces de sobrevivir en aguas turbias. Plantas que germinan incluso en suelos empobrecidos. La vida queda reducida a un puñado de especies resistentes. El árbol de la vida, alguna vez frondoso, queda convertido en una rama quebrada, casi seca. Pero con esa rama, la naturaleza volverá a intentarlo. Cuando el Triásico comienza, el planeta aún está herido. Tierra arrasada. Mares turbios. Paisajes extraños y silenciosos. Pero con el paso de los millones de años, la vida empieza a reconstruirse. Nuevos bosques surgen lentamente. Pequeños reptiles se diversifican. Algunos evolucionan hacia criaturas más ágiles y veloces. Otros hacia formas gigantescas. Entre estos descendientes surgirán los protagonistas más famosos del futuro. Los dinosaurios. La gran muerte despejó tanto el planeta que permitió que nuevas criaturas dominen el mundo. Fue un reinicio vasto, doloroso pero fértil. La extinción del Triásico-Jurásico. Tras la Gran Muerte, la vida del Triásico comenzó a recuperarse. Pero incluso en ese renacimiento, el planeta aún era inquieto, cambiante e impredecible. Los continentes estaban fragmentándose lentamente. Los mares se abrían paso entre grietas. El clima oscilaba entre sequías intensas y tormentas violentas. La vida trataba de encontrar estabilidad. No sabía que otro colapso se acercaba.
Hace unos 201 millones de años, gigantescas fracturas en Pangea liberaron cantidades enormes de lava y gases desde el Atlántico recién nacido. Se formó una región volcánica inmensa llamada la Provincia Magmática del Atlántico Central, o CAMP. Durante cientos de miles de años, el planeta volvió a sufrir un pulso volcánico. Gases tóxicos, oscilaciones de temperatura, acidificación del mar, desbalances globales. Era un eco del Pérmico, pero más breve. Un recordatorio de que la Tierra estaba lejos de encontrar estabilidad. En el Triásico, antes de los dinosaurios, otros animales dominaban. Grandes reptiles depredadores. Criaturas similares a cocodrilos terrestres. Anfibios gigantes. Formas experimentales que la evolución probaba y descartaba. Ellos eran los amos del mundo. Los reyes del Triásico. Pero cuando llegó la extinción Triásico-Jurásico, muchos de estos linajes desaparecieron. Los gigantes anfibios se extinguieron. Los reptiles dominantes colapsaron. Cadenas alimenticias enteras se deshicieron. La vida perdió entre un 70 y un 80% de sus especies. Pero como siempre, el vacío dejado por los que caen, es ocupado por los que pueden adaptarse. Los dinosaurios habían aparecido ya en el Triásico, pero eran pequeños, discretos y casi invisibles en un mundo lleno de competidores. La extinción Triásico-Jurásico cambió eso. Al desaparecer sus rivales, los dinosaurios encontraron espacio, recursos, ambientes y tiempo. Y en ese espacio vacío crecieron, se diversificaron y ocuparon cada rincón del planeta. Durante más de 135 millones de años dominarían la Tierra como ninguna criatura lo había hecho antes. La destrucción abrió su camino. La extinción los convirtió en gigantes, en leyendas, en símbolos del poder de la evolución. Aquel reinado majestuoso estaba a punto de enfrentarse a uno de los eventos más improbables del universo. Hace 66 millones de años, una roca de unos 10 a 12 kilómetros de diámetro se desprendió de algún rincón remoto del sistema solar y comenzó un viaje silencioso hacia la Tierra. Entró en la atmósfera a casi 20 kilómetros por segundo, tan rápida que el aire mismo se volvió un muro de fuego. Cuando impactó en la península de Yucatán liberó una energía equivalente a más de 1.000 millones de bombas nucleares, formando un cráter de 180 kilómetros de ancho, el cráter de Chicxulub. La onda expansiva arrasó bosques enteros en segundos, mientras rocas incandescentes llovían sobre continentes lejanos. Partículas microscópicas de iridio, un metal poco común en la Tierra pero abundante en asteroides, se dispersaron por toda la atmósfera, creando la fina capa que hoy encontramos en sedimentos de todo el planeta, una huella silenciosa del día en que el cielo cayó. Después vino el invierno global. Meses, quizás años sin luz suficiente para que las plantas realizaran fotosíntesis. Los dinosaurios no aviares, incapaces de encontrar alimento en aquel mundo oscuro y frío, desaparecieron, mientras criaturas pequeñas, capaces de esconderse, hibernar o alimentarse de restos, lograron sobrevivir. De entre esas especies surgirían los mamíferos y con ellos, el lejano origen de nuestra propia historia. La extinción del Holoceno. Al mirar la Tierra actual ya no es un planeta cubierto de hielo, ni un mundo ardiente, ni un océano infinito lleno de criaturas extrañas. Es nuestro hogar, la Tierra que conoces. La que te recibe con ciudades luminosas, carreteras, granjas, barcos y aviones. Pero cuando miras con más atención, notas algo más. Un detalle sutil, un desequilibrio silencioso. La vida está cambiando otra vez.
Pero esta vez no por un meteorito, ni por un supervolcán, ni por una glaciación. Esta vez, el cambio tiene un origen distinto. Nosotros mismos. Hace 11.700 años terminó la última gran glaciación. El planeta se calentó, los bosques regresaron, los mares se estabilizaron y las estaciones recuperaron un ritmo confiable. El clima se volvió más suave, más predecible y más amable. Y en ese equilibrio perfecto, la humanidad floreció. Cultivamos trigo, domesticamos animales, levantamos pueblos, luego ciudades y civilizaciones. Inventamos lenguajes, mitos, mapas, calendarios y máquinas. Durante miles de años, el Holoceno fue una pausa dorada. Un paréntesis cálido que permitió que nuestra especie se expandiera por todos los continentes. Pero dentro de ese mismo paréntesis, lento al principio, luego más rápido, empezó a surgir una nueva fuerza geológica. El impacto humano. Una fuerza tan grande que muchos científicos ya no llaman a esta época Holoceno sino Antropoceno. La era de los humanos. Una extinción masiva no siempre se siente como un cataclismo. A veces empieza con silencios pequeños. Un bosque que pierde a su última ave. Un río que ya no escucha el paso de un pez. Un desierto que se expande unos metros cada año. Una laguna donde el último anfibio canta por última vez. Así comenzaron casi todas las grandes extinciones del pasado. Y así comienza la nuestra. La extinción del Holoceno es una pérdida acelerada de especies que ocurre ahora mismo. No en millones de años. No en épocas remotas. Hoy, en nuestro tiempo. Pero no llega de golpe. Llega en silencio. Un silencio que crece un poco cada día. La causa no es un solo evento, sino millones de pequeñas acciones que juntas, se han vuelto más poderosas que cualquier volcán, glaciar o asteroide del pasado. Primero está la pérdida de hábitats. Bosques convertidos en campos. Humedales drenados. Ríos transformados en canales y playas transformadas en ciudades. Segundo, la sobreexplotación de recursos. Pesca excesiva, caza descontrolada y extracción continua de recursos. Tercero, la contaminación. Químicos invisibles, plásticos y tóxicos que viajan por el aire y el agua. En cuarto lugar está el cambio climático. Un calentamiento rápido que altera estaciones, océanos y ecosistemas completos. Y por último, las especies invasivas. Organismos transportados involuntariamente que desplazan a otras especies. Cada hilo es delgado. Pero cuando muchos se rompen a la vez, la red entera se deshace. En los grandes colapsos del pasado, la vida tardó millones de años en perder tanta diversidad. En el Holoceno, este ritmo se ha multiplicado por 1000. Ecosistemas enteros están desapareciendo. Arrecifes que tardaron miles de años en formarse se blanquean en semanas. Bosques que fueron hogar de miles de especies se reducen a fragmentos pequeños. Animales que parecían eternos son ahora solo fotografías en un libro. No hay un impacto brillante en el cielo. No hay nubes de ceniza cubriendo continentes. No hay lluvia ácida cayendo sobre océanos. Solo decisiones humanas, acumuladas, repetidas y extendidas. Y sin embargo, incluso ahora, el planeta no ha dejado de buscar equilibrio. En todos los grandes colapsos, el patrón se repite. Primero, la destrucción. Luego, el silencio. Y después, con una paciencia infinita, la vida regresa. Y ahora, incluso en medio de nuestra propia extinción, la naturaleza sigue encontrando grietas donde renacer. Especies que regresan a lugares donde habían desaparecido. Bosques jóvenes que cubren campos abandonados.
Animales que aprenden a vivir cerca de ciudades. Ecosistemas que se adaptan a climas diferentes. La vida siempre intenta volver. Siempre. Lo hizo después de la gran muerte. Lo hizo después del meteorito que borró a los dinosaurios. Lo hace ahora, incluso en nuestro mundo moderno. Pero esta vez, por primera vez en la historia, no somos espectadores sino protagonistas. La vida lleva casi 4.000 millones de años resistiendo tormentas inimaginables. Ha sobrevivido fuego, hielo, venenos, oscuridad, impactos y desastres globales. Y ahora, en este instante tan breve dentro del tiempo cósmico, somos nosotros quienes ocupamos un papel central. Somos la primera especie capaz de comprender las extinciones masivas. La primera capaz de ver patrones, datos e historias. La primera capaz de reflexionar y de actuar. Nunca antes un animal tuvo el poder de destruir tanto, pero tampoco el poder de proteger tanto. En nuestras manos, frágiles y humanas, está la posibilidad de elegir si esta sexta extinción será un colapso irreversible, o si será solo un capítulo difícil en una historia larga y luminosa. La Tierra no necesita que seamos perfectos. Solo necesita que seamos conscientes, presentes y responsables. Cuando miramos todas las extinciones masivas juntas, la glaciación del Ordovícico, el envenenamiento del Devónico, el infierno del Pérmico, el caos del Triásico y el meteorito del Cretácico. Una verdad se repite. La vida es frágil, pero también es resistente. Y nosotros somos parte de esa historia. Somos una rama más del árbol. Una hoja más del bosque. Un susurro dentro de un coro inmenso. Las extinciones masivas nos enseñan que nada dura para siempre, pero que todo puede renacer. Los silencios más profundos son también preludios de crecimiento. La vida siempre encuentra una canción nueva. Incluso ahora. Incluso aquí. Incluso contigo escuchando estas palabras. El planeta sigue girando en la oscuridad del espacio. Un punto azul. Un suspiro flotando en la inmensidad. Dentro, millones de criaturas duermen, respiran, cantan, migran, construyen y sueñan. El latido de la vida no se ha detenido. Nunca lo ha hecho. Ni en los peores días del pasado ni hoy. Mientras haya una semilla, una larva, un brote diminuto, un nido escondido o un canto que intenta resonar en el bosque, la historia continúa. La vida sigue escribiéndose. Y nosotros somos parte de esa escritura. Quizás, la parte más consciente. La parte que puede elegir qué final quiere contar. Porque este capítulo, a diferencia de todos los anteriores, no está escrito todavía.